Lo que hicimos durante este mes fue estudiar una serie que tiene que ver con el enfriamiento espiritual. Y lo que pudimos ver durante este tiempo es que el enfriamiento espiritual tiene que, lo que está en juego es nuestro corazón. Lo vimos cuando lo estudiamos y es lo que Dios quiere es que lo amemos. Y amando a Dios podemos amar a las personas. Cuando nosotros no amamos a Dios, vamos a permitir que otras cosas, que otras personas, que otras situaciones tomen ese lugar de Dios y pues obviamente nos empezamos a alejar de Dios. Entonces, lo que esta mañana vamos a estar viendo es la conclusión de este tema del enfriamiento espiritual. Y pues estaba pensando en un versículo que concluyera y que nos mostrara cómo es esto de que realmente nosotros podemos llegar a enfriarnos espiritualmente. ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a un punto donde realmente después de conocer de Dios, después de decir amo a Dios, después de cantar, por ejemplo, lo que cantamos, uno puede llegar a enfriarse hasta tal punto donde realmente ya da lo mismo con respecto a Dios? Y pues tiene que ver con que cuando nos relajamos y pensamos que todo está bien, ¿cierto? Entonces, pues como que uno piensa, no, pues no hay problema porque pues todo está bien. Y ese es el problema. Cuando nos autoengañamos pensando que todo está bien y pues lo que no nos damos cuenta es lo que nos dice Santiago 4:17 es, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, cualquier persona allá afuera, aunque nunca haya leído una Biblia, aunque nunca haya ido a una iglesia católica o una iglesia cristiana, aunque diga yo no tengo nada de contacto con Dios, todos dentro de nuestro interior, en nuestro corazón, sabemos que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Y cuando uno es consciente de esa diferencia, entonces la palabra de Dios nos dice es, cuando yo sé que esto es lo que debo hacer y escojo no hacerlo, eso se convierte en pecado en mi vida. Y eso no nos gusta. Realmente eso es algo que uno dice, no, pero ¿cómo me vas a decir a mí que yo soy pecador cuando afuera hay tanta gente haciendo daño, atracando, matando, bueno, una cantidad de cosas? Entonces el peligro en el que caemos es que pensamos que está bien porque yo me permito situaciones comparándome con otras personas. Y ahí es donde está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo, que es Satanás, mece la cuna de la comodidad para que nos durmamos en nuestros deseos y pensemos que está bien. Entonces, como nos comparamos con las demás personas, pensamos, ay, pero tan exagerados. Yo es una vez en cuando, o es pasó esto, no vuelve a pasar. Pero el peligro es que lo que más le gusta a nuestra carne es la comodidad. Y si para estar cómodo tengo que decir mentiras, ¿cierto? Y acostumbrarme a decir, no, pues es que si yo digo la verdad, eso me va a traer problemas. Yo me estoy durmiendo en mi pecado y yo me estoy acostumbrando a mi pecado. Entonces, quiero que en tu Biblia, por favor, busques, tú le puedes prestar una. Proverbios 24. Y me gusta mucho este pasaje porque lo que vamos a leer acá es muy, muy chévere. Creo que lo bonito del libro de Proverbios es que es muy gráfico. Entonces, ojalá que tú digas, sí, yo he leído antes lo que dice ahí en Proverbios y me gusta. El libro de Proverbios es eso, ¿cierto? Es como dichos que obviamente tienen un valor que le ayuda a uno a vivir acá, pero es un valor más allá de lo social o lo cultural, es listo con respecto a Dios. Entonces, en Proverbios 24, en el versículo 30, nos dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces, aquí ya nos está diciendo la pereza y la falta de entendimiento. Entonces, date cuenta. Nosotros justificamos eso, ¿cierto? Uno justifica,
pero es que, ¿cuál es el problema con llegar 5 minutos tarde? Pero si yo llego temprano y nadie más llega, pero sí, y ese es un problema. Tú no debes hacer las cosas porque los demás lo hacen. Eso debe ser tu marca que te representa. Entonces aquí nos dice, pasó por el campo del perezoso y vio la viña de este hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Es, si tú lees este pasaje, resume muy bien la desidia, ¿cierto? La pereza del que sabe hacer lo bueno y escoge no hacerlo. Y es saber, aunque está en un contexto obviamente rural, campesino, no importa. Tú te puedes identificar acá, ¿cierto? Tú puedes saber cuando por pereza tú dejas que se te acumulen las tareas. Por pereza tú vas postergando. No, después lo hacemos. Ah, eso yo lo saco rápido. No, yo sé, eso está de un tiro. Y tú postergas y postergas y postergas. Y el problema es que si alguien viene y te pide cuentas de lo que estás haciendo, que va a quedar claro es lo que dice aquí. Realmente la pereza, la desidia, la indiferencia de saber lo que debes hacer y no hacerlo, te está ganando. Y aquí es interesante cuando nos dice que la cerca de piedra estaba destruida. Y yo quiero ahí eso está en el versículo, ahí se me fue, lo acabé de leer, 31. Porque es entender esto. Este es un concepto que nosotros enseñamos todo el tiempo con base en la palabra de Dios y es aprender a poner límites en tu vida. Aprender a saber dónde es el punto donde tú tienes que decir, yo de aquí no paso. Yo esto no lo negocio. Yo no cedo frente a esto. Esto es algo que realmente se caiga lo que se caiga, pase lo que pase, yo no cedo frente a esto. Y esta es la idea cuando nos dice aquí que la cerca de piedra se había destruido. Y es básicamente lo que marcaba el límite ya estaba desapareciendo. Y la intención aquí detrás de lo que está diciendo el proverbista es, esa viña, ese campo, es nuestra vida, es nuestro corazón. Y cuando uno sabe los límites que debe poner y no los pone, o cuando uno sabe los límites que ha puesto y los empieza a ceder un poquito, uno está siendo realmente lo que dice aquí, indiferente, perezoso y lo que dice aquí, falto de entendimiento. Y mira lo que dice el versículo 32. Me gustaría que lo pienses porque estamos hablando del enfriamiento espiritual. Y no se trata simplemente de sentarse a decir, pues ahí nos contaron el domingo una historia, no sé, como del campo o algo así. No, es lo que él dice en el versículo 32, si tú lo ves en la Biblia. Yo observé esto, observé que esta persona, la pereza le había ganado, la desidia se lo estaba llevando, estaba que postergaba y postergaba, y después, lo hago después, otro día, hoy no tengo tiempo, hoy no me alcanza. Y él dice, yo observé esto y lo medité. ¿Sí? Es de eso que se trata. Y él dice, lo medité en mi corazón, en mis pensamientos y saqué esta enseñanza. Hasta aquí nomás, ¿cuál podrías decir tú? Listo, leyendo estos versículos de Proverbios 24, del 30 al 34, esta es la lección que yo aprendería hoy. ¿Qué pensarías tú si tuvieras que escribirlo? ¿No? Buena pregunta para el grupo pequeño, el sábado, porque realmente es lo importante aquí es qué puedo aprender yo, no necesariamente por vivirlo, sino por ver la experiencia de otras personas y decir, mira,
Uno puede aprender por lo que le pasa a otras personas. Y no necesariamente tener que vivir la experiencia me hace a mí una persona válida para hablar de la experiencia, o no necesariamente vivir la experiencia me ayuda a mí a entender la lección. Sencillo. Vivimos en un mundo donde pues obviamente es más fácil irse a vivir en unión libre. Ahora, piénsalo, tú escuchas de gente en un famoso que pasó por un divorcio, que ya luego pasó a otra relación y ya va en la tercera. ¿Será que yo necesito pasar por un divorcio para entender lo difícil que es un divorcio? Yo creo que no. Yo creo que uno ve esas cosas y si cada uno de nosotros sabe hasta qué situación sus papás se separaron, se divorciaron, se pelearon, lo que sea, uno sabe, esto es algo que tal vez yo viéndolo no lo quiero repetir en mi vida el día que yo tenga una pareja, el día que yo tenga hijos, porque yo sé lo que implicó para mí crecer sin mi papá o viéndolo cada 15 días o viendo la pelea entre ellos. O sea, si te das cuenta, es parte de enfriarse espiritualmente, es cuando uno piensa, "Ah, eso es problema de otros, eso no me afecta a mí, pero yo realmente tengo que ver las situaciones para poder decir, yo no quisiera repetir eso en mi vida". Entonces, ¿cómo se puede llegar al enfriamiento espiritual? Y date cuenta, leyendo aquí en Proverbios 24, ¿cómo es que uno en algún momento hablando de su vida, de su propia vida, entendió, voy a poner límites, voy a cuidar mi corazón, voy a buscar de Dios, voy a depender de Él? Y en algún momento esto empezó, tú permitiste que la maleza empezara a crecer, ya no cuidaste los límites. ¿En qué momento es que uno empieza a enfriarse espiritualmente? Y aquí es donde nos damos cuenta, no sucede de la noche a la mañana. No es algo que simplemente yo un día me despierto y digo, hoy no tengo ganas de conocer o de Dios. No, es algo que va pasando de a poquitos, que yo le voy permitiendo que el límite que Dios me había enseñado a poner en mi vida ya no esté, y ahora yo permito abrirme a muchas más cosas y situaciones que me van alejando y alejando y alejando de Él. Entonces, quiero que por favor, o bueno, antes de leer el siguiente pasaje, no te duermas en el pensamiento de que todo está bien. Eso es muy importante para nosotros, iglesia. No nos durmamos en ese pensamiento, porque es fácil pensar, no, pues nosotros estamos bien, ¿cierto? Con mi esposa estamos bien, con mis hijos estamos bien. Pero realmente, ¿qué es estar bien para ti? ¿Que no hayan problemas? ¿Eso es estar bien? Tiene necesariamente que haber en una convivencia situaciones que generan lo que llamamos problemas, para que sepamos cómo gestionarlos, cómo resolverlos, aprender a decir, mira, esto no me parece, no estoy de acuerdo con esto, no voy a soportar esto, no repitamos esto. O sea, eso es estar bien, no simplemente pensar, no estamos bien porque pues no hemos vuelto a discutir y nadie está hablando de que todo el tiempo tenemos que estar en pelea. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, y quiero que mires acá y que veamos en en este capítulo, lo que vamos a leer aquí es algo que ojalá tú digas, es la descripción del mundo en que nosotros vivimos. El mundo en que nosotros llevamos viviendo en este mundo es esta descripción de este tipo de personas. Y es una vez que hemos conocido de Dios, el mundo en que nosotros vivimos, a esto es lo que nos quiere volver a jalar. A que nosotros no seamos la diferencia, sino a que nosotros respondamos igual que los demás. Que si me hizo, le hago, si me dijo, le digo, si me respondió, le respondo. Y con eso todos estamos como en la misma posición o en la misma página y no hay diferencia. Pero si tú has nacido de nuevo en Jesús, Dios te llama a ti a que marques una diferencia, porque si no te vas a permitir enfriarte espiritualmente en un mundo que mira de lo que se identifica. Entonces,
Si estás ahí en 2 de Timoteo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora date cuenta, ¿cómo son los tiempos peligrosos? Es lo que hacen las personas para que el tiempo sea peligroso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, date cuenta de esta lista. Tú te puedes identificar en algunos de estas características de esta lista, o tú puedes decir, sí, antes de haber nacido de nuevo en Jesús, realmente yo veía que mi vida era, no me importaba sino solamente yo. Y todo comienza con esto. Date cuenta, ¿qué dice en el versículo 2? Todo comienza con que dice, amadores de sí mismos. Y aquí es donde nosotros debemos entender. Conocer a Dios, abrir su palabra, llegar a Jesús, lo primero que nos tiene que mostrar es incomodarnos con quiénes somos como Él nos ve. No estar pensando en que, pues, este soy yo y como a veces escuchamos algunas frases, es como, Dios me acepta como soy. Dios no te va a aceptar como eres. Él necesita hacer una renovación en ti para que dejes de pensar y de justificar algunas situaciones que tú piensas que están bien ser como eres. Y cuando vemos esto aquí, amadores de sí mismos, es el mensaje que estamos escuchando en este mundo, ¿cierto? Que dice, lo más importante eres tú. Piensa primero en ti. Y esto choca cuando yo lo digo porque es como, pero ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Me pongo de tapete para que todo el mundo pase por encima de mí y se limpie encima? No, no se trata de pensar menos de ti, se trata de pensar menos en ti. Y si tú ves toda esta lista que nos dice los tiempos van a ser peligrosos, es porque lo que identifica a las personas viviendo en el mundo en que nosotros estamos viviendo es que nos dice aquí que las personas son más amadores de los deleites que de Dios. Buscar de Dios, escuchar de Dios, conocer de Dios, no le gusta a nuestra carne. Sentarnos a escuchar esto es algo que nuestra carne está diciendo, párate y vete, no lo aguantes más. Este no es lo que tú viniste a escuchar. Tú viniste a escuchar que Dios te ama porque viniste acá y que por eso Dios ya debe concederte como algún deseo, por decirlo así. Pero lo que estamos viendo es que con lo que comenzamos es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, somos llamados a vivir un estilo de vida en el que nos dice que cuando vemos a las personas viviendo solamente para sí mismos, solamente pensando en, es que yo me lo merezco, es que yo trabajé para esto, uno tiene que, como lo leímos ahí en el proverbio, yo tengo que mirar y decir, realmente yo quiero ser un tipo de persona que piensa que todo me lo he ganado yo, a mi pulso, porque yo soy inteligente o porque he tenido los medios o porque yo lo luché. Eso es lo que nos dice aquí, es ser una persona que realmente no ama a Dios porque no es agradecido. Y yo lo he mencionado acá y te lo digo, ¿cómo cambiaría si tú o cómo te ven a ti cuando tú dices que algo sucedió en tu trabajo o en tu estudio o en tu vida y tú dices gracias a Dios? La gente voltea a mirarte como gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios acá? Si usted lo luchó, gracias a usted. O usted lo logró, o usted lo alcanzó.
Y parte de toda esta lista que estamos leyendo es porque nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra carne quiere decir es, yo lo merezco, yo me lo merezco. Y aquí vemos que Dios nos está diciendo, no, no se trata de lo que tú crees. Y mira lo que dice el versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos. Y versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, tú y yo conocemos personas que son, que su orgullo les gana. Y ojalá que esa sea una lección que uno viene y dice, yo no quiero verme así, yo no quiero ser así. Pero que sea algo que tú lo puedes ver frente a Dios para decir, gracias a Dios que no soy como Él. No, no, es gracias a Dios que te tengo presente a ti en mi vida, porque si no yo me voy a empezar a enfriar, congelar espiritualmente y voy a empezar a pretender que está bien en algunos momentos involucrar a Dios y en otras áreas sacar a Dios. Y pues obviamente lo que busca el enfriamiento espiritual en nuestra vida es que regresemos a esta lista que es cuando la persona es feliz sacando pecho de yo no me dejo de nadie. A mí me hacen, yo les hago. A mí me dicen, yo le digo. Y tú lo ves acá. Todo comienza porque tú crees que tú estás por encima de los demás. Tú te crees superior a los demás. Y ahí está el problema. Ahora, quiero que leas conmigo versículo primero, versículo 10 dice, este es el apóstol Pablo hablándole a un hombre joven que es pastor, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y aquí viene algo interesante, persecuciones, padecimientos como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y mira cómo lo dice, y es la parte que no nos gusta. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? ¿Qué dice ahí en sus Biblias? Felicitaciones, ascensos. Le van a decir, bueno, porque tú eres, se nota que eres cristiano, entonces realmente tú te mereces esto. ¿Qué dice ahí que vamos a sufrir? Persecución. Y el mundo en el que estamos cada vez más es notorio, donde tú tienes que plantar una posición clara, porque todo se está mezclando y todo parece como que no, la mayoría de la gente piensa que está bien hacer esto. Y date cuenta, ya esto es algo aquí en Colombia que está legalmente el gobierno buscando hacer, meterse con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Esta semana salió la ley, ¿cierto? O lo que quieren y es que un niño, es interesante, ¿cierto? La ley al que es menor de 14 años lo protege de una forma porque lo que dice ahí es que todavía le falta desarrollar un carácter y una cantidad de cosas para saber qué decisiones tomar. Pero ahora escuchas que ya un niño o un menor de 14 años puede ir a una notaría sin el permiso de los papás. O sea, si los papás no están de acuerdo, no importa, puedes ir a una comisaría y decirle a la persona, acompáñeme a la notaría porque yo me quiero cambiar. Que aquí no diga que yo soy sexo masculino, sino femenino, o femenino, sino masculino, y que yo ahora me llamo así y así. Por encima de la autoridad de los papás. Entonces, date cuenta, esa lista que leímos, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y es aquí donde nosotros tenemos que plantar una bandera que dice, no, no podemos permitir esto. Pero no es simplemente haciendo una manifestación donde quedamos como, ¿sí ve? Es que los cristianos, pobrecitos, como son tan fanáticos y esos tipos se paran allá y les lavan el cerebro, pobrecitos, mírenlos ahí, haciendo el ridículo. No, todo comienza es en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra familia.
Yo no, yo sí entiendo que yo no tengo el derecho de meterme en otra familia y decirle, mira, tú tienes que hacer esto. Yo necesito es mostrar a la luz de la palabra de Dios qué hay que hacer para corregir nuestros hijos, criar nuestros hijos, eh, crecer en pareja, cuidarnos como pareja, cuidar nuestra familia. Pero es a la luz de la palabra de Dios, no de lo que simplemente a mí me parece o no me parece. Y cuando vamos a la palabra de Dios, lo que nos dice es, ojo, el momento en el que estamos viviendo es peligroso porque todo lo espiritual se está enfriando, se está opacando. Y lo que quieren decir es, no, esa gente es retrógrada, esa gente no piensa, la palabra de Dios no es relevante. Y la única forma en que vamos a poder demostrar a este mundo que necesita ver realmente gente que ama a Dios es desde nuestra familia. Es donde se va a ver el cambio. Mira lo que dice versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De toda esa lista, eso es lo que tú ves. Es de eso que está llena la política, de gente que se engaña a sí mismo y engaña a otros. Y es lo que nos dice, ojo, porque es el tiempo en el que estamos viviendo. Versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido qué. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que te puede persuadir, convencer, mostrar cómo está este mundo y tomar una decisión para que sepas lo que debes hacer y no hacerte el loco diciendo, pues no sé, ¿será que sí, será que no? ¿Qué dice ahí? ¿De qué debemos estar persuadidos, convencidos? De las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. Es de eso que él le está escribiendo a este hombre joven y le está diciendo, tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, porque esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, nosotros, este es nuestro lema. Sabemos lo que debemos hacer y lo debemos hacer. No nos podemos hacer los locos. No podemos decir, es que tenemos que tomar una posición en nuestra vida en la que realmente entendemos que a la luz de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios va a parecer locura a este mundo. Y es así como debe parecer. Que a la luz de la palabra de Dios, uno necesita ver, ven, pero es que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo cree igual, todo el mundo. ¿O eso es lo que a ti y a mí nos quieren hacer creer? Nosotros tenemos que tomar una decisión, porque en algunas cosas sí no nos gusta que nos digan que somos todo el mundo como todos los demás, pero en otras cosas sí justificamos que todo el mundo está ahí y que todo el mundo lo hace. Tenemos que tomar una decisión, porque lo que está en juego es realmente entender si Dios tiene razón o el mundo con toda esta lista de lo que muestra de cómo son las personas, tiene la razón. Eso es lo que está en juego. Entonces, para concluir, la palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír. Pero, ¿qué necesito yo oír para tener fe? ¿Qué es fe? Es creerle a Dios. No a lo que diga un hombre, no a lo que diga X o Y persona. Lo que diga yo tiene que estar en consonancia con lo que dice la palabra de Dios. Y por eso lo que nos dice es, yo voy a tener fe, no por lo que me dice una persona, sino cuando yo oigo o yo leo de la palabra de Dios. Por eso te animamos a busca en la Biblia, lee en la Biblia, porque no queremos que simplemente sea lo que dijo Álvaro, sino que tú digas, es lo que dice. Y ahí en el versículo 16 y 17
de 2 Timoteo 3 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea completo, preparado para toda buena obra. Es decir, lo que nosotros le estamos apuntando es que lo que Dios nos ha mostrado en su palabra es lo que debemos poner en práctica para vivir acá. Dios que nos creó, nos dio su palabra porque Él sabe lo que necesitamos en medio de un mundo y de un momento que es peligroso. Y es donde debemos entender que necesitamos tomar una decisión. Ahora, como es la palabra de Dios y como es la Biblia y como vivimos en el mundo en que estamos viviendo, pues el enemigo de Dios lo que va a hacer es lo que siempre ha hecho, desde que Él existe como enemigo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás con Adán y Eva? La primera charla motivacional sobre cree en ti mismo la dio Satanás. Es decir, ¿qué es lo que te va a decir Satanás? Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Es con que Dios dice, con que Dios ha dicho, no, no le creas a Dios. Esto es anticuado, esto es irrelevante, eso está pasado de moda. Si tú lo lees, tú no lo vas a entender. Más bien, ¿por qué no tomas una decisión tú? ¿Por qué no crees en ti mismo? Y ese es el mensaje que a nosotros nos gusta escuchar. Y hay iglesias cristianas donde pareciera que ese es el mensaje que dan. No es créele a Dios, cree en la palabra de Dios, lee la palabra, escúchala para que tu fe crezca, sino como, bueno, al final, cree en ti, toma una decisión tú. No, no va a funcionar así, porque esto es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Que está bien que yo escuche que Dios dice, no, es que hay que casarse y que uno diga, pero ¿para qué? Vivamos en unión libre. Todo el mundo vive en unión libre. Pero Dios dice, no, yo quiero que te cases y yo quiero que le des seguridad a tu esposa y a tus hijos y a ti mismo en lo que estás haciendo. Este es el mensaje de Satanás, del enemigo. Es, no escuches esto, no leas esto no sirve. Y fue el mensaje y lo que él hizo con Adán y Eva, con que Dios dijo que va. Yo les digo tal cosa. Y eso es lo que debe suceder una vez que salimos por esa puerta. Tú tienes que tomar una decisión. O tú le crees a Dios y a su palabra y que es completa, que está revelada y que sirve como medida de fe y de práctica para nuestra vida. O tú sales pensando en, yo creeré en mí mismo, son mis decisiones, es mi vida, yo veré qué hago. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Y aquí es donde está en juego el enfriamiento espiritual. Porque cuando yo digo, sí, Dios dice, pero yo lo voy a hacer así. Yo sé que la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, pero no, me caen mal, por eso son mis enemigos, yo no los paso. Yo sé que la palabra de Dios me dice, ora por ellos, yo nunca voy a orar. Yo sé que la palabra de Dios me dice esto, no lo voy a hacer. Yo sé que la palabra, ¿te acuerdas? Al que sabe lo que debe hacer y no lo hace, le es pecado. Y eso es lo que quiere el enemigo de nuestras vidas, que nos durmamos pensando en que, tranquilo, toma tu decisión, pero no la tomes solamente por lo que dice Dios en su palabra. Tómalo por lo que tú crees o por lo que tú piensas. Entonces, el enfriamiento espiritual llega a nuestras vidas porque nosotros
Al igual que lo que leímos en la viña en Proverbios 24, somos perezosos y pensamos después, ahorita no, ahorita estoy cansado, o ahorita no tengo tiempo, o ahorita soy joven, o después lo puedo hacer. Pero lo que nos dice es, mira y toma el ejemplo de la lección de lo que debes ver. Te animo a ponerte en pie para terminar. La fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Si tú estás acá y eres nuestro invitado o tú vas a ver este video en algún momento, yo te quiero animar a que pienses, no es casualidad que estés hoy acá escuchando este mensaje. Y ojalá que este mensaje te ponga a pensar muchas cosas con respecto a Dios y a entender que Él te está buscando y Él quiere que tú lo conozcas. Y hoy has dado el primer paso. Y te animo a que si quieres conocer más de Dios, nos preguntes al final, le puedes preguntar a la persona que está en la puerta o a mí, o le puedes preguntar a la persona que te invitó. Pero recuerda, Satanás quiere que tú creas que se trata de ti mismo y no de Dios. Y para nosotros, iglesia, necesitamos estar persuadidos y convencidos de que la palabra de Dios es lo que es en nuestra vida. Es lo único y es la única autoridad de la que tú vas a poder hablarle y contarle a otras personas. No tu experiencia. Dios no necesita tu experiencia. Dios no necesita que tú digas, es que en mi experiencia con Dios, no, es qué dice la palabra de Dios y cómo ha cambiado mi vida, mi hogar, mis hijos, mi familia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque es claro que somos esa viña y que tú nos permites saber cuando estamos siendo negligentes y perezosos por pereza y nos descuidamos, Señor. Y hoy nos estás recordando que si estamos persuadidos y convencidos de tu verdad, Señor, el mundo en el que estamos viviendo es peligroso y no debemos creer el mensaje del enemigo, sino a tu palabra. Señor, danos sabiduría esta semana para vivir en ti, para creerte a ti, Señor, y para saber que tú estás en control. En tu nombre, amén.